Es muy importante que nuestras autoridades enfaticemos de que estos documentos no solo son para tener el permiso de funcionamiento, sino más bien es un proceso que nos permite ayudarnos o nos lleva a poder tener claro o que todos, tanto autoridades, docentes, padres de familia, estudiantes, sepan qué es lo que queremos como institución, a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar como institución. A veces muchas de las falencias educativas se deben a esto, ya que los docentes van al norte, las autoridades van al sur, los padres de familia al este y los estudiantes no saben ni irse hacia el norte, al sur, al este o si no también toman el oeste. Entonces, por eso es importante que nosotros como docentes, como autoridades, como cuerpo o como comunidad educativa, todos vayamos a una misma dirección. Y estos documentos son los que nos ayudan a nosotros a llevar a esta dirección. Por eso es de suma importancia que estos documentos sean realizados o sean elaborados por la comunidad educativa, especialmente el PI, sea elaborado por la comunidad educativa con el fin de que alcanzar y lograr o llevar a la misma meta o llevarle al mismo objetivo a a nuestra institución y obviamente el pilar fundamental de nuestra institución que son nuestros estudiantes. ¿Qué es o vamos a entender de qué es el PEICA, el Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica? Más antes o hace no más un año atrás, nosotros le conocíamos solo como PI y ahora aparecen estos dos términos, sea convivencia armónica. Un documento que también es transversal, pero que trabaja directamente con estos documentos es el Código de Convivencia. El Código de Convivencia viene armado o tiene que venir alineado también con estos documentos con la finalidad de lograr tener una convivencia armónica. Como menciona en el artículo 88 del reglamento de la OII, es un documento de planificación estratégica institucional en el que debe de constar acciones estratégicas a mediano y largo plazo dirigido a asegurar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y una vinculación propositiva con el entorno. El PI entonces se podría decir que es una propuesta estratégica o es un proyecto estratégico institucional en el cual nosotros a través de una autoevaluación, a través del estudio o el análisis de lo que somos, de lo que tenemos en nuestra institución, generar estrategias para cambiar nuestras debilidades y amenazas se conviertan en fortalezas y oportunidades. Generar estrategias consensuadas con el fin de lograr y mejorar tanto la parte pedagógica como la parte de gestión de nuestra institución. Por eso es muy importante mantener y tener este PI. El PI a su vez debe de estar alineado o debe de estar garantizado, alineado y formado a través de los principios filosóficos y pedagógicos de la institución que rigen a través de la propuesta educativa institucional. ¿Qué característica debe tener este PI? Que debe de ser participativa por todos los miembros de la comunidad educativa. Clarificar a los actores las metas a cumplir a mediano y largo plazo. Como les decía, todos tenemos que caminar hacia un mismo horizonte.
Tenemos que también no solo trabajar con la comunidad educativa, sino también buscar el involucramiento de toda la comunidad en general con actores externos que contribuyan y ayuden en el proceso del mejoramiento y la ejecución de las acciones estratégicas planificadas. Orientar de forma ordenada, coherente y dinámica todos los procesos que involucran la gestión educativa y promover los espacios de diálogo concertado, acción y acuerdos entre los miembros de la comunidad en la solución de la problemática propia de la institución. Estas características son muy importantes, ya que en muchas ocasiones, o como sabe suceder, primero, por lo general, como es un documento un poco complejo, pagan para que les den haciendo y solo entregan ya un documento. ¿Por qué? Porque al distrito solo se entrega, ellos registran y listo, no les revisan ni les aprueban, solo registran. Quienes revisan y ven que el PI esté funcionando adecuadamente con lo que ustedes proponen con respecto a lo que están haciendo, son las auditorías. Y el equipo asesor, en cambio, es el que les ayuda, les asesora, valga la redundancia, en la construcción a veces de estos documentos. Entonces, por eso es muy importante tener claro, es muy importante. ¿Qué pasa? Que lo mandan a hacer en muchas ocasiones por ahorrarse, especialmente nosotros conocemos que en el entorno es muy difícil que vengan padres de familia, es muy difícil que involucrar a otra comunidad, entonces prefieren trabajar solo autoridades. En otras ocasiones escogen a un grupo de docentes y dicen, realice usted el PI, aquí está la guía, nos vemos en 3 meses, me va dando informe semanal de cómo han avanzado y listo. Y cada una de estas políticas no es la eficiente. ¿Por qué? Porque no está siendo participativa. El PI debe de ser participativo, con el fin de que todos conozcan, todos lleguen y todos identifiquen qué es lo que quieren como institución. ¿Por qué es importante o la relación con el código de convivencia o con la convivencia armónica? Porque permite implementar los principios filosóficos y pedagógicos de la propuesta pedagógica. Promueve la participación de toda la comunidad educativa. Permite la reflexión de la comunidad educativa y la consecuencia de la institucionalización de sus intenciones. Es decir, que si hay padres de familia que son oposición, que están en contra, si nosotros manejamos un código de convivencia dentro de un PI alineado al mismo horizonte, no vamos a tener eso. Vamos a tratar de llevarlo o se va a llevar de mejor manera porque van a tener claras las intenciones de la institución educativa y por ende de las autoridades quienes la dirigen. Lo mismo pasa con los profesores. Facilita el proceso de toma de decisiones, permitiendo plantear estrategias a mediano y largo plazo. Define la identidad institucional, es decir, conocemos y nos enmarcamos en nuestra realidad y en nuestra propia identidad como institución. Constituye una herramienta para liderar el cambio planificado. Nos permite a través de la autoevaluación saber qué falencias o qué dificultades presenta nuestra institución y de forma ordenada y forma estratégica a mediano y largo plazo nosotros podemos llegar a superar esas dificultades. Nos permite algo que es muy importante porque muchas veces nosotros como docentes pensamos que el currículo educativo es cerrado y no lo vemos como un currículo flexible. ¿Dónde se encuentra esta flexibilidad? En armar un correcto PCI, un correcto PI
para dar una propuesta pedagógica para armar nuestra propia autonomía institucional. Porque tanto el currículo o el currículo nacional es flexible a la realidad, a la realidad de nuestra institución. Aquí va un ejemplo. En una institución educativa rural, donde donde lamentablemente las condiciones socioeconómicas y socioeducativas de la población no es buena, no tiene no tiene dinero, digámoslo así. Los padres, la mayoría, están entre el analfabetismo o semianalfabetos, que no nos pueden ayudar en las tareas. Nuestro trabajo es tratar de sacar de esa idea, o sacar de ese embrollo a los niños y jóvenes de este grupo, pero tampoco podemos nosotros pensar que para poder sacar, y ahí viene ejemplo, un plan estratégico, nosotros no vamos a pretender llegar. Nosotros sabemos que dentro del currículo nacional tenemos los aprendizajes deseables y los imprescindibles y deseables. Los imprescindibles son los que son necesarios para el año de básica o bachillerato, y los deseables son aquellos que nos llevan a la excelencia. Entonces, si nos encontramos en esta situación, nosotros no podemos llegar a los aprendizajes deseables. Nosotros tenemos que fortalecer los aprendizajes imprescindibles. Esos aprendizajes que son muy necesarios para que el estudiante pueda valerse o aplicar las destrezas de forma correcta en cada año y poder salir. Entonces, dentro de mi PCI, yo puedo plantear que nuestra institución educativa, por los antecedentes que tiene, no vamos a abordar los aprendizajes deseables. Entonces, ahí puede venir incluso, con todo el respeto, el ministro, la ministra de Educación y decir, no, aquí me dan deseable, que si nosotros tenemos bien plasmado en nuestro PCI y en el PCI exactamente, que no vamos a trabajar por esta situación, tenemos que argumentar obviamente las razones, no van a podernos obligar a cambiar, porque nosotros tenemos nuestras razones y esa es nuestra autonomía institucional. Si nuestro PCI, en cambio, nosotros tenemos un buen grupo, o el entorno es muy favorable, o el grupo de estudiantes son muy excelentes, nosotros podemos ampliar y a través, claro, haciendo un proceso, podemos ampliar haciendo un proceso de proyectos de innovación, que esa es otra línea, pero si dentro del PCI se encuentran estos proyectos, podemos abarcar con asignaturas como francés, como un inglés avanzado, asignaturas que no están dentro del currículo, pero que son necesarias o podemos trabajar nosotros tranquilamente porque el entorno de estos grupos son muy buenos. Entonces, en base a eso, nosotros generamos nuestra autonomía de base a la realidad. ¿Y en dónde está enmarcado esto? En el PCI. Miren, estoy hablando del PCI y eso que estamos en el PI. ¿Por qué? Porque esa es la relación que tenemos, que es muy importante que debe de tener cada una de las estructuras. Es una herramienta para la innovación educativa y forma el sentido de pertenencia. ¿Por qué forma el sentido de pertenencia? Porque son los mismos actores de la comunidad educativa quien construye el PI. Aquí voy a hacer en esta imagen voy a hacer un análisis de cómo se encuentra el PI, tanto con relación a la propuesta pedagógica, con relación al código de convivencia y a los estándares de calidad. Si nosotros podemos ver en nuestra gráfica, podemos ver que es un proceso cíclico, que la matriz o que la cabeza de nuestro PI debe de partir a través de la propuesta pedagógica. ¿Para qué? Para nosotros poder tener nuestra identidad
institucional. Partiendo de la identidad institucional, nosotros podemos llegar a lograr cumplir nuestros estándares de calidad que están reflejados en sus 4 dimensiones, que son gestión administrativa, gestión pedagógica, gestión de convivencia, participación escolar y colaboración, y gestión de seguridad. ¿Qué es lo que cada institución educativa, y yo estoy seguro que es así en todas las instituciones, qué es lo que cada institución educativa pretende? Es alcanzar estos estándares de calidad con cada uno de sus respectivos componentes. Pero ¿cómo podemos llegar a los estándares de calidad con sus respectivos componentes? Primero es comprendiendo si estamos cumpliendo o no, o llegando o no, o qué nos falta llegar para los estándares, para cumplir un estándar de calidad. Y esto se hace a través, preferiblemente, se hace a través de una autoevaluación, porque también se puede hacer a través de una auditoría interna, perdón, una auditoría externa, es decir, que venga el auditor y vea cómo estamos, pero en esos términos es un poco más estresante, cansado para toda la comunidad educativa, por el sentido que es externo. Entonces, por eso es preferible, mejor, antes que nos venga auditoría externa, realizar nuestra propia auditoría interna, ver cómo estamos con estos estándares, ver si es que estamos logrando, qué nos falta y proponer estrategias para llegar. Eso es el PI. Llegar a estos estándares de calidad. Si nosotros podemos ver, esto se va de forma cíclica, es decir, que nuestra identidad institucional, yo estoy con la identidad nacional, nuestra identidad institucional pasa a la gestión administrativa, una buena gestión administrativa pasa a una excelente gestión pedagógica. Una gestión pedagógica también aquí deberíamos de sacar un gráfico que tiene que estar alineada con un excelente PCI, una buena gestión de convivencia y participación escolar a través de un código de convivencia, una excelente gestión de seguridad escolar a través del PPR o el plan de reducción de riesgos, que tiene que estar enmarcado a través de los estándares. ¿Cómo lo manejamos? A través de la documentación o a través otra vez de una auditoría interna o una autoevaluación, como lo quieran llamar, de nuestra institución. Bien enmarcado a esto, vamos a tener o se pretende llegar a tener una convivencia armónica y una cultura de paz. Ahora, ¿qué es el Plan Curricular Institucional o PCI? El Plan Curricular Institucional es parte de nuestro PI. Es decir, que a pesar de que son 2 documentos por separado, la PCI está dentro o es parte del proyecto educativo institucional. El PI habla de los procesos de gestión pedagógicos, convivencia, seguridad. El PCI, en cambio, habla solo de la parte pedagógica. En ella se tiene que plasmar todas las intenciones de la propuesta pedagógica, del marco pedagógico que tenga nuestra propuesta. Tiene una duración de 4 años, el mismo tiempo que dura el PI y la propuesta pedagógica. Y si es, aquí dice que puede ser, pero debe de ser obligadamente revisado y ajustado cada año. Porque nosotros cada año tenemos que ver la realidad de que se encuentra en nuestra institución. Me voy, por ejemplo, en el año que puse mi PCI, esto pasa en todas las instituciones educativas. Nosotros contábamos, de ejemplo, con un buen cuerpo docente. Me voy a imaginar, tengo todas las áreas estaban excelentes, pero lamentablemente, voy a poner varios ejemplos. Lamentablemente, el profe de inglés ganó concurso y se fue a una institución fiscal.
Si es fiscal, a lo mejor el profesor, al profesor de matemáticas le llegó ya vino un ganador de concurso y ese fue el profesor. A lo mejor al profesor de lengua y literatura se jubiló y nos encontramos tanto en particulares como en fiscales de que nos van a llegar un nuevo cuerpo docente. ¿De qué tipo? Bueno, en el particular a lo mejor hacen un mejor estudio del currículum, puede venir un mejor docente con mejores características, pero también nos podemos encontrar a lo mejor que no cumple las expectativas de nuestra institución o no se abarca o no se encaja a nuestra filosofía institucional. Lo mismo pasa en las fiscales, a lo mejor viene un compañero que no tiene título de docente y puede bajar. Entonces, de las intenciones que tenemos nosotros, podemos o tenemos que reajustar y reducir. O a su vez puede ser por lo contrario, vino un excelente cuerpo docente que podemos generar otros proyectos de innovación, otras situaciones que nos ayuden, entonces tenemos que mejorar. De la misma manera, si en un año nosotros dentro del proceso del trabajo hicimos un excelente trabajo con nuestros estudiantes y a pesar de las condiciones, poniendo el ejemplo anterior de las condiciones que tienen, los chicos han mejorado muy bien y vemos que ya no necesitan solo los aprendizajes imprescindibles, sino necesitamos ya poner destrezas o aprendizajes deseables. Podemos ajustarlo y podemos ponerlos así. O puede pasar como en esta situación, que nos encontramos en una situación de pandemia y las destrezas no fueron ya las mismas, se perdió esta situación de los contenidos, ahorita estamos con la semana. Entonces, nosotros, en ejemplo, en este año lectivo 2020-21, tanto en la costa y en la sierra, tenemos que ya reajustar a la realidad, a este currículo compacto que nos están poniendo. Entonces, nuestro PCI ya tiene que estar ya, empezarse a reajustar a este cambio que nos tenemos. Entonces, por eso es importante. Yo aquí en el documento dice puede ser revisado y ajustado. No, aquí debe ser obligatoriamente revisado y ajustado cada año para ver cómo podemos ver en cada uno de los documentos. Los docentes de los diferentes grupos o grados en el marco establecido en el proyecto institucional y tal como menciona en el artículo 6, numeral 1 del acuerdo 060A, quienes son encargados de realizar o armar el PCI es la Junta Académica. Claro que la Junta Académica es la que encabeza, a diferencia del PI que elabora toda la comunidad educativa, el PCI elabora elabora el cuerpo docente encabezado por la Junta Académica. Así sería mejor la expresión, porque luego cuando toque hacer el PCI, se digan, no, la Junta Académica es la que hace. Sí, la Junta Académica encabeza. Serán los que coordinen, los que direccionen, pero quienes trabajan es todo el cuerpo docente. Ahora sí, ¿cuál es la principal o las principales relaciones entre el PI y el PCI? Primero, que se analiza el diagnóstico institucional. Esto ya lo he mencionado en varias ocasiones, pero para el PSI nosotros tenemos que relacionar los problemas pedagógicos que son detectados en la evaluación del componente de aprendizaje. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestra autoevaluación, dentro del estándar de calidad pedagógico se encuentra el componente de aprendizaje. Ahí nosotros tenemos que ver qué falencias, qué dificultades presentan en el aprendizaje nuestros estudiantes. Tenemos que también analizar los factores internos que influyen en una situación problemática de los aprendizajes y ver unas posibles estrategias de solución.
Claro, aquí también es importante el trabajo de la familia, el involucramiento de la familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto también no quiere decir y que no sea nuestro escudo salvavidas como siempre hacemos. ¿Quién tiene nosotros hacemos todo, la mamita es la que no me ayuda? Sí, verdad es, eso siempre pasa. Pero si la mamita no me ayuda, tengo que ver otras alternativas. Ahí están los refuerzos académicos, ahí está también nuestra vocación docente de ver cómo podemos hacerlo. La cosa es que tienen que aprender y tener un mejor, o tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo que es muy importante y lo que lo había mencionado anteriormente, porque esto ya casi es como un resumen, perdón, es la prioridad o la priorización de las necesidades de aprendizaje con relación al contexto y el currículo nacional. Es como les decía, estimados participantes, tiene que estar primero en base del currículo nacional contextualizado a nuestra realidad. Tenemos que tener planes y programas y proyectos concretos. No llenemos, este es otro mensaje, otro consejo a nuestras queridas autoridades, no llenemos de proyectos que a la larga no nos van a ayudar mucho. No nos llenemos de actividades con el fin de, o a veces tenemos o tienen la costumbre, los compañeros, no me gusta generalizar, pero algunos sí, tienen la costumbre de inventarse un montón de actividades con el fin de tener o ponerle o de ver que el docente esté trabajando. Mejor veamos proyectos, programas, planes de clase que sean funcionales al proceso de enseñanza-aprendizaje, de que nos permitan o nos ayuden a nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, siempre tenemos que preguntarse o nos tenemos que preguntarnos si este programa, este plan, esto que voy a implementar, ¿en cuánto va a mejorar a mi institución? Y especialmente, ¿cuál es mi expectativa y cuánto creo que va a mejorar en el proceso enseñanza-aprendizaje? Miren, a veces, y eso pasa muchas veces en el ejemplo en el Ministerio de Educación, el año anterior nos pusieron muchos planes, muchos proyectos que eran bastante buenos en teoría, pero en la práctica nos bajó, no, nos dañó, o por lo menos yo sí me sentí perjudicado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como por ejemplo, nos metieron o nos impusieron a la vez los proyectos TINI, que son muy buenos de educación ambiental y estaba muy bien para ser ejecutado. Pero a su vez nos metieron los proyectos de culturalidad con los Raimis que nos hicieron festejar casi todos los meses. Nos pusieron las casas abiertas de educación artística, me parece también, y proyectos escolares. Que miren, que si nosotros analizamos cada uno de ellos son muy buenos, pero si ponemos los cuatro a ejecutarlos a la vez, por lo menos en mi institución sí puedo decir que perdieron mucho tiempo. Ya era el RAIMI, tenían que practicar para el RAIMI, tenían que practicar para... Entonces, cada práctica no nos ayudaba al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí nos metieron también la fiesta de la lectura. Como les digo, cada uno por separado está bien, pero si nos meten todos a la vez, no se llenaba solo de actividades, pero ya no había un proceso aprendizaje dentro del aula. Ahora, el Ministerio de Educación vio y en este año dijeron, no, esto queda alternativa de cada institución, de cada realidad. Si desea, coge todos, si desea, cogen algunos, o si desean, bueno, algunos sí nos pusieron como obligatorios, otros nos pusieron opcionales, y esa es la mejor forma porque ponemos de acuerdo a mi realidad. O yo puedo contextualizar a lo mejor un programa o un proyecto
en el que me entre o se internalice todas esas actividades. Eso es de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, la PCI debe tener esa relación con la parte pedagógica. Y la relación con el PI es que trabaja o va a estar escrito todo lo que va correspondiente a la parte pedagógica, y eso debe de salir tras el análisis de una autoevaluación o de una auditoría interna. Por eso es importante que nosotros conozcamos los elementos de la PCI, en los cuales tenemos los propósitos, que describe cuál es el perfil que queremos que salgan nuestros jóvenes de nuestra institución educativa. Eso sí, tiene que tener la relación con el perfil de la salida del bachiller ecuatoriano, pero tiene que estar relacionado con nuestra propuesta pedagógica. Las enseñanzas son los contenidos. Ahí es cuando nosotros armemos nuestra PCI, en esta parte tenemos que tener bien planteado nuestros propósitos de acuerdo al marco pedagógico de nuestra institución. Los contenidos, ¿qué contenidos vamos a trabajar en nuestra institución? ¿Cómo nosotros vamos a agregar o desagregar las destrezas de criterio de desempeño en cada uno de los grados? ¿Cómo vamos a desagregar y cómo vamos a trabajar y qué destrezas vamos a trabajar? La didáctica son las metodologías que vamos a trabajar. Ejemplo, y de acuerdo a los enfoques. Me doy por ejemplo. En el currículo 2016, perdón, en el 2010, me estoy equivocando, en el 2010 nos ponían un currículo más cerrado y nos decían que el método que vamos a trabajar todos los docentes va a ser el ciclo del aprendizaje ERCA, desde preparatoria hasta tercero de básica, de bachillerato, perdón, todos van a hacer o trabajar ERCA, o el ciclo de aprendizaje. En el currículo 2016 hubo esta variante en que nosotros docentes escogemos qué método nos sirve, porque a lo mejor en naturales necesito el método científico. En matemáticas necesito el método de solución de problemas. En lenguaje para la lectura necesito el proceso de lectura, o bueno, todos los procesos, el de lectura, escritura, el de hablar, el de escuchar, etcétera. Entonces nos abre este campo. Pero estos procesos, estas metodologías deben estar enmarcados aquí en la didáctica. ¿Qué metodologías vamos a trabajar en base al enfoque pedagógico que pusimos en nuestra propuesta pedagógica? Es decir, si vamos a trabajar constructivismo, en nuestra propuesta pedagógica es el constructivismo, yo no voy a poner un método que sea conductual, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar alineado y tenemos que ver, y esto debe de ser consensuado, por eso, perdón, es que el trabajo tiene que ser con todos los docentes. Y acá vienen los elementos complementarios, que es el acompañamiento pedagógico a través del plan de acompañamiento pedagógico, las planificaciones curriculares, que nosotros conocemos y con el acuerdo, el 100A, en el que nos dice que la planificación micro es el PUD, tenemos que llegar hasta ahí. Y obviamente tenemos que diseñar, identificar cuáles son los planes que nosotros, o los modelos de planes. El Ministerio de Educación en sus instructivos nos proponen un modelo, pero no es camisa de fuerza. Ahora, si nosotros queremos tomarlo, mejor. Y los planes de mejora. El plan de mejora tiene que ser en base al plan de mejora del PI, pero pedagógico.
Es decir, que trabaje todo el plan de mejora de la parte pedagógica. Es decir, ejemplo, en plan de mejora del PI tengo tres situaciones. La primera, que no existe una buena convivencia o existe una buena relación entre los padres de familia y docentes. Que existe un plan de mejora es mejorar el nivel en los resultados de las pruebas ser bachiller. Y el tercer plan de mejora es mejorar la relación docentes-autoridades. Me invento así. Entonces, en el plan de mejora del PCI debería de entrar el segundo, que es mejorar o subir los niveles de resultados de las pruebas ser bachiller, porque eso es pedagógico. Eso es, estimados participantes, yo quería hacerles más que una relación, una reflexión, que tengan claro cuáles o cómo es cada uno de estos documentos que tenemos que tener y la importancia que estos documentos deben de ser puestos en práctica en el aula. Les agradezco mucho y voy a pasar a la parte de preguntas. Si me ayudas, Andreita, bye. Listo, Dani. Estimados amigos, pueden hacer en este momento sus preguntas. Vamos a estar leyendo para que Dani dé contestación a las mismas. Entonces, bueno, Dani, Brenda nos dice, Daniela, muchas gracias por las aclaraciones. Ayúdame con una duda. Destreza con criterio de desempeño es una. Pero, ¿y qué es evaluación de criterio de desempeño? ¿Cómo obtengo eso? Criterio de evaluación, disculpe. ¿Cómo se obtiene esto? Ya, listo. La destreza se puede decir que es la habilidad que tiene un estudiante en, con relación a un contenido. Ejemplo, el contenido es la suma. La destreza es que el estudiante pueda sumar correctamente. Estoy lanzando así destrezas para que tengan la idea, no es que están ahí, no, por si acaso vayan a estar buscando en el currículum y me decir dónde están, no, por si acaso. Entonces, ejemplo, la destreza sería que el estudiante pueda sumar correctamente. Y el criterio de desempeño, en cambio, sería, o el criterio de evaluación sería la forma o el mecanismo que me ayuda a mí a ver que en realidad el estudiante suma correctamente. Entonces el criterio de evaluación sería realiza el proceso de suma de forma efectiva. Entonces, si realiza el proceso, quiere decir que alcanzó esa destreza y obviamente conoce o tiene correctamente ese contenido. Listo, Dani, muchas gracias. Wilson nos pone, estimado Daniel, por favor, ¿nos podría ayudar con la estructura de la autoevaluación institucional? Listo. Yo le recomiendo que, o bueno, pongámosle también por ahí en pendiente, Byron, que a veces sabemos de estar un poquito con los temas, en ponerle en los estándares de calidad. Existe el manual de estándares de calidad y ahí se encuentra la estructura para calificar cada uno para poder hacer esta autoevaluación. Sería para hacer un pequeño tallercito de esto y poderles indicar. Listo, Dani, muchas gracias. Sandrita nos pregunta, ¿el plan de mejora en qué ámbitos se los puede realizar? Ya. Ahora, con la nueva guía del PI, nosotros tenemos que tener claro dos. Primero, los planes estratégicos y los planes de mejora. El plan estratégico parte de alguna debilidad o amenaza que sea existente y no hemos podido superar. Es decir, voy a poner una debilidad de mi institución, puede ser, me imagino, es que
Una debilidad es que existe un gran número de estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya. Entonces yo genero mi plan estratégico para cómo trabajar con los chicos normales, aparentemente normales se diga así, y con los niños de necesidades educativas especiales. Ese es mi plan estratégico. En cambio, el plan de mejora nace de algo que está funcionando relativamente bien, pero necesitamos mejorar. Es decir, de ejemplo, la relación, como les ponía por ejemplo, relación padres de familia docentes. Sí existe una buena relación, pero como estoy a 5 minutos del distrito, a veces algo se molestan, algo se enojan y en vez de venir a las autoridades o hablar con el docente, se bajan directamente al distrito. Entonces ahí yo tengo que generar un plan de mejora para quitar ese problema, que no vayan directamente en el distrito, sino abrir el campo de confianza, crear algo para que los padres de familia hablen mejor con el docente o hagan el debido proceso de docente, inspección, autoridades o docente de ese autoridades, dependiendo la circunstancia que se haya presentado, ¿no? Entonces, no sé si está claro la diferencia, especialmente en estas dos que se van a presentar en el PI. Listo, Dani. Rita nos dice, para ser aprobado el PI, se realiza el asesoramiento, correcciones, para que luego lo pueda revisar la asesora y es aprobado por el distrito. A ver, sí, el proceso sí, pero lo último no. Aprobado no, registrado. Es decir, usted puede presentar un PI muy simple, mal hecho, valga la redundancia, mal hecho. Usted presenta y el distrito le registra, le dice, ¿tiene registrado? Sí, le dan su registro. ¿Cuándo es el problema? Cuando viene auditoría, le revisa, quiere comparar con los documentos que usted tiene y no es realidad, no es real. Entonces ahí es donde entra asesoría educativa. Ellos ven, les corrigen, ven cómo es con respecto a su realidad, les brindan talleres y ellos en cierta manera les ayudan a armar de forma correcta ese PI. Todo depende de el cronograma que tengan las asesoras y la cantidad de PIs que tengan que hacer, ¿no? Entonces, ese es el funcionamiento. Entonces, por eso sí es recomendable que hagan con asesoría educativa, que ellos saben y les ayudan y les guían con eso. Pero es más como guía. Listo, Dani. Ivonne nos pone un gatito que se me movió. ¿Qué tiempo tiene de duración la aplicación del plan de mejora? El plan de mejora va conceptuado a realizar con respecto al tiempo. Es decir, si yo creo que que mi plan de mejora lo puedo trabajar un año, lo puedo hacer para un año, como que mi plan de mejora puede durar todos los 4 años del PI de acuerdo al problema que se presente. Puede durar los 4 años y a sus veces, si es que no hubo mejora, valga la redundancia, puede ponerse o volverse a poner en el siguiente PI. Todo depende es que si hubo o no mejora en su plan. Listo, Dani. Cele nos pregunta, el plan estratégico se hace cada año. El plan de mejora, ¿en base a qué se realiza? ¿Y quién lo hace? Ya. Otra vez, el plan estratégico tampoco. El plan el plan estratégico no se lo hace cada año. El plan estratégico es a mediano y largo plazo. A mediano plazo significa mínimo 2 años y a largo plazo es a 4 años. Bueno, administrativamente son 5 años, pero aquí son 4 años, que es lo que dura el PI. Ahora, el plan de mejora, ese sí puede durar 1 año, 2 años, 4 años, dependiendo cómo alcance. ¿Quién lo realiza? El plan estratégico lo realiza al momento que construimos nuestro PI, es decir, toda la comunidad educativa. Lo mismo el plan de mejora.
¿Quién realiza el monitoreo del plan de mejora y los planes, el plan estratégico? Ahí, bueno, hay un cuadro donde se pone los responsables, ahí se puede ver, se puede poner comisiones y de acuerdo al análisis que haga el PI. Y el plan de mejora lo monitorea el Consejo Ejecutivo, porque ellos son como la auditoría de la institución. Diana nos pregunta, ¿en qué documento se debe enmarcar el código de convivencia? Ya, el código de convivencia, igual existe la guía, es un documento aparte, pero es parte del PI también. El PI técnicamente está conformado por 3 documentos, el PI como tal, la PCI y el código de convivencia, que con eso globalizaría, ¿no?, todos los documentos de la institución. Viviana nos dice, crear una ruta para gestionar las problemáticas. No le entiendo la pregunta. ¿Qué sería? Bueno, tal vez es algún comentario. Tatiana nos dice, ¿el plan de mejora se puede realizar en áreas académicas? Sí. El plan de mejora es, como les dije, es dependiendo la necesidad que tenga. Ejemplo, nosotros de acuerdo al análisis, para poder hacer el plan de mejora tenemos que analizar algunos documentos, algunos datos que nos permiten. Voy a hacerles, por ejemplo, en las pruebas ser bachiller. Voy a pretender de que en los 3 últimos años o en los 2 últimos años las pruebas ser bachiller salieron en el informe que nos dan del INEVAL, salieron bajas, salieron malas o medianamente malas en el área de lengua y literatura. Y yo puedo ver, entonces ahí incluso ese informe es muy extenso que nos permite ver, analizar todo eso. Quienes han podido ver eso, podemos ver que una de las mayores dificultades es en comprensión lector. Entonces yo puedo crear un plan de mejora en mejorar ese plan lector. ¿Y cómo lo podemos mejorar? Ejemplo, con un pequeño proyecto que 5 minutos como prerequisito en las materias instrumentales que serían inglés, inglés, lengua y literatura, y en las naturales y sociales, como prerequisito, se trabaje un ejercicio de comprensión lectora, es decir, una lectura pequeñita y que contesten unas preguntas desde segundo de básica hasta tercero de bachillerato para que mejoren ese proceso de comprensión lectora, porque a lo mejor la profe de lengua está trabajando, pero nos falta practicar más. Entonces, generamos ese proyecto y sacamos. Y ese sería nuestro plan de mejora, porque quiere decir que no están tan mal, pero van mejorando con este pequeño proyecto. Ejemplo, ¿no? Mayrita nos pregunta si el código de convivencia se debe modificar todos los años. El código de convivencia tiene una duración de 2 años. Cada 2 años se vuelve a realizar el código de convivencia y registrar en el distrito educativo. Listo, Dani. Wilmo nos pregunta, en educación bilingüe, ¿por qué se usa el PCC a diferencia del PCI? Si le puedes aclarar esta situación. Ya, lo que pasa es que en educación intercultural bilingüe no trabajan lo que son destrezas de criterio de desempeño. Ustedes trabajan solo lo que son contenidos. Entonces, por eso es eso, porque ustedes van a trabajar un plan curricular de contenidos o de enseñanzas que les llaman también. Diana nos dice, la mayor dificultad que tenemos en los centros educativos de innovación es que los distritos en la auditoría no son flexibles. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Una de las dificultades que se tiene en ese sentido es porque sus proyectos, programas de innovación, no están enmarcados o alineados con su PCI. Por eso es muy importante cuando ustedes ponen la didáctica, las enseñanzas y el propósito, enmarquen que es de innovación y que constantemente van a generar propuestas o proyectos de innovación. Es decir,
cuando ustedes tienen una correcta redacción y alineado lo que van a poner o lo que van a trabajar en los propósitos y en cada uno de los elementos del PCI, en este caso va a ser de innovación, claramente explícito, como les dije, puede venir la ministra, que eso está y está registrado y ese es el propósito de su institución y nadie le puede hacer cambiar. Usted puede incluso apelar en distrito educativo, en su secretaría y auditoría tendría que rever esa resolución que a veces son cerrados. Pero, ¿cuándo se cierran? ¿Cómo se cierran? Cuando su PI no está bien estructurado con innovación. Entonces, su PI no dice nada de innovación y ustedes están sacando, entonces tienen por dónde coger. Por eso es la importancia de redactar y armar bien su PCI. Listo, Dani. Celia nos dice cuál es el formato del plan de mejora. Bueno, el formato del plan de mejora, y me tomó la lección, no le tengo a la mano. Si usted le revisa la guía de elaboración del PI, ahí encuentra el formato del plan de mejora que no ha cambiado, que es el mismo que está desde el 2010. Listo, Dani. Rosita nos pregunta si el plan de mejora también se lo elabora en las unidades educativas especiales. Sí, el plan de mejora, también es importante aclarar, el plan de mejora se elabora en todas las instituciones que necesiten una mejora. ¿A qué me refiero esto? Valga la redundancia en eso, ¿no? En esta parte es importante tener claro, como les decía, o la diferencia entre planes estratégicos y plan de mejora. El plan de estratégico parte de una debilidad y amenaza, como les decía a ustedes, y que necesita ser trabajado a mediano y largo plazo. Que parte de una debilidad. En cambio, el plan de mejora no parte de una debilidad. Puede partir de una falencia, es decir, de algo que sí estoy haciendo medianamente bien para expresarme o para hacerme entender, pero que necesita mejorarse más para llegar a la excelencia. Hay casos o hay ocasiones incluso de que, bueno, puede pasar de que bien tengo debilidades o bien tengo fortalezas, pero no hay esos términos medios. Entonces solo tengo planes estratégicos y nada más, y no pongo planes de mejora. Entonces, eso es lo que cuando ustedes elaboren y vean la guía tienen que definir bien. Si es que tengo mal, me elaboro un plan estratégico, y si es que tengo medianamente bien y necesito mejorar, elaboro mi plan de mejora. Listo, Dani. Pasemos a preguntas de Facebook. Jimena Gavidia nos dice, por favor, ¿me podría ayudar profundizando el tema de didáctica? Ya. La didáctica son las estrategias metodológicas o la metodología que vamos a trabajar dentro de nuestra institución. Entonces, ¿qué tenemos que poner ahí? Son todos los métodos que vamos a trabajar. Me voy a poner, por ejemplo, en lengua y literatura, como yo les decía o les comentaba en mi explicación, más antes en el fortalecimiento 2010, nos quisieron imponer que todos, en todas las asignaturas, trabajemos el ERCA. Entonces ahí ya no, en nuestro PSI en el 2010, ya no había esta parte de didáctica. ¿Por qué? Porque ya era obligado el ERCA o el ciclo del aprendizaje. Ahora nosotros tenemos que denotar o definir qué estrategias vamos a trabajar. Una de las que son muy claras es en lengua y literatura. En lengua y literatura no se trabaja directamente con metodología, sino con procesos, como por ejemplo el proceso lector. Es decir, cuando yo voy a trabajar lectura, aplico mi proceso lector, que es la prelectura, lectura y poslectura. Cuando voy a trabajar escritura, el proceso de escritura, incluso hay el proceso para armar párrafos, etc. Entonces, tengo que tener definido en mi PCI que voy a trabajar en lengua y literatura a través de procesos, una pequeña redacción de qué procesos voy a trabajar y cuándo para esto.
Ejemplo, en matemáticas, los procesos que vamos a trabajar será el de solución de problemas, el método inductivo, el método deductivo, inductivo-deductivo, etcétera. Entonces tenemos que marcar qué métodos vamos a trabajar con cada una de las asignaturas. Eso es con lo que responde a las didácticas. Listo, Dani, muchas gracias. Cari nos pregunta, ¿qué se realiza primero? ¿La propuesta educativa o el PI? Ya, se debe de trabajar o se debe de armar de la siguiente manera. Primero mi propuesta, porque ahí tiene que estar el marco filosófico y pedagógico de la institución. Después armar mi PI, porque ahí voy a ver, o dentro de mi PI hago mi autoevaluación y veo mis falencias y armo mis planes estratégicos y mis planes de mejora. Después armo mi PCI. ¿Por qué? Porque en relación o en base a mi PI, especialmente en el estándar pedagógico, voy a ver qué falencias tengo, qué estrategias de mi plan de estratégico tengo para mejorar, para poder plasmarlo en mi PCI, para poder ejecutar estas estrategias y mejorar mi plan, mejorar mi proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de acuerdo a las falencias. Entonces, en ese orden se debe de armar. Y lo mismo, bueno, y a la misma línea el código de convivencia, ¿no? Porque en cambio ahí vemos con los estándares el estándar de calidad de convivencia, qué debilidades tengo y en base a eso estructuro mi código. Pero en ese orden se debería de armar. Lulu nos pregunta, en cuanto a los primeros años, ¿qué método recomendarías tú que utilice? Ahí existen muchos métodos, ahí sí me gana un poquito porque yo no soy párvulo, ¿no? Entonces ahí sí ustedes como docentes párvulos saben y manejan mejores los métodos, pero el que ustedes especialmente trabajan en iniciales son con los rincones, con con los rincones de trabajo y toda esa situación. Ahí sí. No sé si Andreita, que está por aquí, nos puede ayudar un poquito con eso, que ya es parvularia. No, no se encuentra, Andreita, Ay, justo no se tuvo encuentra. una reunión también en paralelo y nos tuvo que dejar. Ajá. Ah, ya, listo. Entonces, en otro les podemos aclarar o podemos conversar para trabajar un poco solo de métodos de preparatoria inicial. Dani Wilson nos pregunta si se podría poner en la lista de talleres uno que sirva para la autoevaluación institucional y plan de mejora. Listo, sí, sí, justamente eso está de anotarle, como te dije, Bairito, que tal vez sabemos estar ahí pensando que trabajamos entonces para ponerlo ahí. Listo. Victoria nos pregunta, ¿el PI es una propuesta estratégica? Sí, es un proyecto estratégico institucional, es decir, en donde vamos a marcar las estrategias para mejorar nuestra institución. Celia nos pregunta, ¿cuáles serían los métodos más acertados para para los diferentes años? Igual forma, creo que es bastante extenso, ¿no? Lo podríamos abarcar tal vez en algún otro taller. O no sé, Claro. Dani, ¿tú qué opinas? Sí, lo que pasa es que eso sí ya es un poquito más trabajado por áreas, ¿no? Porque ahí sí deberíamos de trabajar, podríamos ver para trabajar didáctica y metodologías didácticas, ¿no? Porque eso sí es muy importante que te sepan reconocer, porque hay métodos que son constructivistas, otros métodos que son idos al conductismo y dependiendo a los enfoques también que existen. Astrid nos pregunta, para el siguiente año lectivo, ¿qué tipos de cambios se presentaría si por esto de la pandemia cambiaría todo esto, la estructura del PCI, del PI, del código de convivencia? Eh, Esa sería la pregunta en concreto. Muy buena pregunta. Por el momento, para cuando nosotros tengamos que reajustar el PCI, obviamente dentro de la parte de que es contenidos,
tendremos que poner o cambiar las destrezas de criterio de desempeño por este currículo compactado que está saliendo, que nos están dando, y que si lamentablemente esto se fuera de largo, ya lo terminarían y ya nos darían en macro, ¿no? Entonces, ese sería el primer cambio. En didáctica tendríamos que ver métodos que nos ayuden a trabajar el uso de las TICs, el uso ¿cómo se llama? De estas clases telepresenciales y todo eso que es se me fue pero es de uso de las TIC, se me fue el nombre, que tendríamos que trabajar. Entonces, todas esas cosas tendríamos que reajustar a nuestro PCI hasta que pasemos la pandemia y tendríamos que ubicar a la nueva realidad, porque recuerden también, ejemplo, aquí en régimen sierra, y bueno, está pasando en la costa, cuando ya regresen los chicos, no es que vamos a irnos directamente con las destrezas, de ejemplo, de ahorita los chicos de segundo de básica pasaron a tercero. Yo no me puedo trabajar directamente las destrezas de tercero. Yo tendría que hacer un reajuste con las destrezas de segundo, porque a pesar de que les dimos, no llegamos, no fue lo óptimo de trabajar en el aula, ¿no? Entonces eso de ley se tiene que reajustar. Entonces, por eso es importante ir reajustando el PCI. Listo, Dani. Pablo Sarmiento nos pregunta, para la propuesta pedagógica, ¿es recomendable seguir una sola línea metodológica de acuerdo a la realidad de la institución o es viable que cada docente siga su metodología? A ver, tengamos claro, la propuesta pedagógica es nuestro marco filosófico y pedagógico de nuestra institución. En el marco filosófico hablamos qué filosofía vamos a seguir y en el marco pedagógico, para enfocarme más en este sentido, vamos a ver qué enfoques vamos a trabajar. Como por ejemplo, en mi institución vamos a trabajar lo que es el constructivismo, basados en Vygotsky, Piaget, y también vamos a trabajar un poquito, o también vamos a tomar los enfoques de Ausubel, que se me fue del aprendizaje para la vida, ¿sí? Entonces nos vamos a enmarcar en ese enfoque. Eso es propuesto. Ahora, si vamos a la PCI, porque todo esto tiene que ir alineado, en didáctica tenemos que ver métodos que nos ayuden a formar estudiantes constructivistas y que este aprendizaje sea para la vida. No sé si ahí ya como que aclaré. Listo, Dani. Muchas gracias. Roger nos pregunta, ¿cuál sería la ruta a seguir con un estudiante que hace caso omiso al código de convivencia en lo referente a su uniforme y otros aspectos de su presencia personal, para lo cual se ampara con el código de la niñez y adolescencia? Claro, muy bien. Es que ahí tenemos que revisar también nuestro código de convivencia. Nuestro código de convivencia tiene que estar alineado al reglamento de la LOI, al código de la niñez, al código de la adolescencia y a los acuerdos ministeriales que dan con respecto a lo que son los uniformes y todas estas situaciones para ver y poder poner una normativa en nuestra institución con respecto a eso. Eso es lo primerito que tendríamos que ver. Ahora, muy bien, en todo, y esto yo les digo a mis estudiantes, en todo hay derechos, porque mucho se trabaja, o los chicos mucho se ampara de sus derechos, pero muchas veces se olvidan de sus obligaciones. Es importante hacerles llevar o hacerle pensar a la reflexión. Yo, como les sé decir a mis chicos, ustedes hablan, ejemplo, un derecho ineludible que tiene el ser humano es a la libertad. Pero si yo cojo y voy a una tienda y me robo o le mato al dueño o al cajero o asesino, yo pierdo ese derecho, voy preso. Lo mismo pasa con todo. Yo tengo el derecho de los niños, pero tengo mi deber de llevar bien puesto mi uniforme, de estar presentado. Y si incumplo, tengo mis sanciones, ahí están dentro de la LOI, el reglamento, las faltas leves, graves, muy graves, pero
Antes de hablar de eso, veamos si es que nuestro código está alineado con todo cada uno de estos para no vulnerar también los derechos, ¿no? Listo, Dani, muchas gracias. Anaí nos pregunta, para lengua y literatura, trabajar con procesos es aplicable a todos los años de educación básica e incluso BGU, ¿verdad? Claro, así es. Eso los profesores de lengua bien saben que se debe de trabajar con cada uno de los procesos. Con relación a lo que se está trabajando desde las casas, estos cambios deben ser registrados dentro del PCI. Claro, eso les comento. Ahorita por el momento, bueno, ahorita a régimen costa ya lo debería de hacer. Nosotros cuando entremos en el régimen cierre, en los últimos días de agosto, nosotros tenemos, o Junta Académica tiene que hacer ese reajuste al PCI para poder poner y poder establecer cómo estamos trabajando, cómo vamos a trabajar. Yo les digo, ejemplo, si usted dice no, otra vez de hacer, no lo haga, no hay problema, su PCI está registrado en el distrito. Pero cuando nos viene o nos llega una auditoría, nuestra arma para decir, ejemplo, en mi institución educativa no tenemos internet, o los chicos, el 70% de mis chicos no tienen internet fijo, solo hacen recargas, con las justas tienen para poner $1 de recarga a la semana. Entonces nosotros trabajamos solo por WhatsApp. Nosotros no hacemos sesiones telepresenciales, quisimos intentar hacer, pero se conectaban máximo 5 o 10 por aula y eso era más discriminatorio que cualquiera. Entonces nosotros trabajamos por WhatsApp. Los profes se han dado el trabajo de hacer ellos mismos videos pequeñitos y mandarles por WhatsApp, hacer pequeños audios explicándoles y trabajando una metodología en ese sentido para tratar de llegar de una manera a los chicos. Dentro de los lineamientos o de las estructuras que nos da el Ministerio de Educación, si nosotros vemos recursos 2 y estos parte del currículo compactado, les mandan muchos videos en YouTube, les mandan muchos trabajos por internet que mis chicos no tienen. Si yo no tengo eso marcado, esta explicación puesta tanto en las enseñanzas como especialmente en la didáctica en mi institución, que nosotros por esta situación que tiene mi institución vamos a trabajar a través del WhatsApp, a lo mejor cuando me pidan evidencias del trabajo de las sesiones telepresenciales no voy a tener y ahí sí voy a ganarme un llamado de atención porque no estoy cumpliendo. ¿Cuál es mi descargo? Mi reajuste que hice el PI, porque ahí yo estoy reajustando. Entonces yo por eso quiero que tengan claro y vean la importancia de tener los documentos claros para poder trabajar con los chicos, en este caso fuera del aula, ¿no? Listo, Dani. Entonces, bueno, pues los cambios obviamente se deberán de reflejar en base a la realidad de cada uno de los grupos, ¿no? De cómo se estén manejando. Germán, estás levantando la manito, ya para culminar te voy a dar paso para que puedas participar. Hola, Germán. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Me quedé con una duda respecto al momento de la capacitación. Cuando hablábamos de los diversos derechos a los que están sometidos los estudiantes, quiero recordarles que sin importar, o más bien me queda esa duda, que sin importar cuál sea el código de convivencia establecido, ninguna ley inferior está por encima de la Constitución. Y la Constitución siempre va a prevalecer el exceso de derechos que hoy en día tienen los estudiantes. Entonces, en el caso de que la Constitución, de que el alumno no quisiese ir con el uniforme, o en caso de que el estudiante quisiese ir con arete, incluso quisiese ir con el celular al aula, la Constitución le garantiza ese derecho. Entonces, ¿qué tan maniatado puede quedar un código de convivencia si siempre va a estar sujeto de revisión y contrapuesto contra la ley más grande, que es la Constitución, que reconoce derechos excesivos? ¿Qué sentido puede tener elaborar un plan de convivencia que va a estar siempre sujeto a esta contraposición? Listo, gracias. Sí, justamente eso, al momento que ustedes me decían o me preguntaban, yo les decía, ¿no? Tenemos que revisar, tenemos que ver que nuestro código esté alineado con
con los códigos que son superiores y obviamente con la Constitución a la cabeza, porque no podemos crear algo que que esté salido de línea. Lo que sí, como justamente a diferencia de lo que era más antes un reglamento o reglas, esto se llama código de convivencia, porque sí, tenemos una constitución que tiene derechos, pero como yo les había explicado, también hay deberes. Y en esto, al armar un código de convivencia, por eso es muy importante el código de convivencia que también tiene que ser realizado por la comunidad educativa, porque aquí y especialmente en el código de convivencia sabe suceder mucho esto en las instituciones educativas que designan a 3, 4 profesores que armen el código, pongan como ellos y solo socialicen, y lo que hacen es socializar, es solo dar lectura, perdón, no estoy generalizando, suele suceder, dan lectura y se cumpla. Y entonces por eso es muy importante esta mediación, esta conversación, porque deben de ser más que reglas, deben de ser acuerdos que se debe de cumplir, acuerdos para una sana convivencia, que es muy importante que se debe de plantear. Es lo mismo, es como yo les decía, tengo derecho a la libertad, pero si yo incumplo un deber que es ser honesto, voy preso y pierdo ese derecho. Por eso es muy importante que en las aulas de clase también manejemos derechos con obligaciones que tienen los estudiantes. Porque muchas veces, y muchos de los errores y mucho de lo que hemos perdido nosotros los docentes es esto, en que tanto los padres de familia y los estudiantes se basan en sus derechos, pero también desconocen sus obligaciones. Y en eso tenemos que trabajar y tenemos que armar un código de convivencia en ese sentido, estimado compañero. Sí, a veces es frustrante por estos cantidad de derechos y las formas como ven, pero tenemos que tratar de buscar ese punto de equilibrio en nuestro código de convivencia. Ellos, toda la comunidad educativa tiene que armar de acuerdo a lo que indica la guía y todo el código y este código de convivencia debe de conocer también la comunidad educativa, es decir, padres de familia, estudiantes, desde el conserje hasta el vecino de la tienda de al frente debe de conocer este código, porque si la entrada es a la 1 de la tarde y tengo al frente estudiantes que están comiendo un pan, no jóvenes, vayan a clases, por lo menos tiene que decirles, ya se están atrasando. No es que obviamente es por vender y toda esa situación, pero ahí también viene la corresponsabilidad de toda la comunidad, que sería importante trabajar. Entonces, no es fácil, es un trabajo consensuado, es un trabajo pero que se debe de hacer para mejorar, para tratar de cambiar esto. Listo, muchas gracias, Dani, por la aclaración. Y bueno, pues gracias también por la pregunta, ¿no? Sí, es algo que a veces nos frustra porque sí, se nos dan este tipo de situaciones, ¿no? Y realmente tenemos que enfrentarnos a chicos que son altaneros y a veces el padre de familia también viene con esa misma ideología, incluso de tapar los errores que tiene el chico, pero eso es lo que es uno de los retos, ¿no? Que nos toca ir trabajando, construyendo juntos alternativas para que no se den ese tipo de cosas, porque también a la larga, al estar el estudiante así y estar el padre de familia así, se puede dar paso a que se vulnere también los derechos del docente, ¿no? Y estando cumpliendo una obligación como es la de informar, ¿sí? Bueno, pues seguiremos abordando todo este tipo de temáticas, todo este tipo de casos y esperemos que de todas estas charlas salgan muchas cosas positivas que les sirvan a ustedes para consolidar ciertas cosas en las instituciones educativas. Ese es también nuestro propósito, mejorar la calidad educativa, ¿no es cierto? Aunque sea desde nuestra esquinita, desde nuestro punto de encuentro que hoy en día han sido los martes y jueves y que podemos incluso muchos de nosotros desahogarnos o pasar un momento, ¿no? Entre pares
y buscando alternativas. Eso sería Andreita y Dani. ¿Algo más que quieran ustedes acotar? Sí, Bairito, estamos viendo el teléfono. Este es nuestro WhatsApp para que nos agreguen. Si nos agregan como Neurolearning al 0979 15 75 44, pueden formar parte de nuestra lista de difusión. Ahí les enviamos directamente a su WhatsApp la invitación con el enlace de Zoom a su teléfono. Si es que logran ingresar, chévere, y si es que no, no se sientan mal. Facebook Live es súper importante para nosotros. Y también les enviamos las encuestas, les enviamos los videos ya listos en YouTube para que ustedes solo den clic, ingresan, le ponen me gusta y dejan el comentario. Si es que no han hecho la encuesta, ahí en la descripción van a tener la encuesta, y para que nos ayuden a compartir. Eso es súper importante. Eso sería. Cuídense mucho, un abrazote, les queremos un montón, sigan con nosotros, cuídense siempre. Muchas gracias, Dani, también por este espacio y como siempre por un excelente taller. Entonces te damos paso a que te despidas, Dani. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, Bairito, Andreita. Sí, para mí también es un gusto compartir con ustedes, dar este poco de experiencia que se tiene. Y ánimo, estimados docentes, la profesión docente tiene que tener mucha vocación y mucho servicio. Y yo sé y estoy seguro que si ustedes están aquí es porque quieren cada vez dar un mejor servicio a sus estudiantes, a sus padres de familia y mejorar sus comunidades. Con eso, un fuerte aplauso a ustedes por estar aquí y un fuerte abrazo, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.